Aquí estamos trabajando en este coche, un Honda Accord del año 2009, al que ya previamente lo habíamos diagnosticado. Habíamos hecho el diagnóstico ya que marcaba un circuito en las bobinas que previamente ya se las habían reemplazado, cambiaron bujías y aún así seguía teniendo falla. Revisamos, checamos y lo que estaba pasando es que la falla se movía de un lugar hacia otro. Incluso algunos inyectores dejaban de funcionar o algunas bobinas dejaban de funcionar. Entonces, el diagnóstico final fue que el problema estuvo en la computadora. Ya tenemos aquí lo que es la computadora que vamos a ponerle. Es una computadora usada, no es una computadora nueva. Así que vamos a instalarla, vamos a programarla y les mostraremos cómo es que va a estar funcionando esta este carro, perdón. Ahora, antes de realizar este proceso, muy importante no desconectar la batería. La computadora la tenemos en un lado de la batería, así que hay que buscar una manera ingeniosa para poder quitar este plástico que es el de abajo, ya que no vamos a poder tener acceso hacia la computadora. Necesitamos desconectarla, pero con los códigos tenemos que poder realizar el diagnóstico y así poder extraer cierta información del vehículo para ponerla en la computadora que vamos a instalar. Y obviamente pues vamos a comenzar revisando los códigos que tenemos. Como dijimos hace un momento, hay que revisar y extraer la información. Ya si de alguna manera es necesario remover lo que es la batería para poder tener acceso, bueno, pues hay que hacerlo. En este caso, pues aquí continuaremos con el proceso como debe de ser. Miren, aquí tenemos al inicio el 354, que es una falla o un mal funcionamiento en el circuito de la bobina número 4, por lo cual si llegaron a reemplazar las 4 bobinas, que eso es lo que hicieron, ya dos veces la reemplazaron, ya lo checamos, ya mostramos que la bobina deja de trabajar, deja de funcionar, y creo, si no me equivoco, también la pulsación, no recuerdo completamente seguro, pero creo la bobina por seguro sí dejaba de funcionar. Entonces aquí tenemos los códigos, que es el P0302, 303, 304, sin emitir el 301, los 4 cilindros, el 300 de falla múltiple, un temporal del sensor de oxígeno y volvemos a los mismos códigos. Así que bueno, ahora sí vamos a hacer lo que es un prediagnóstico. Entonces los vamos a mostrar cómo es que entra el preescaneo. Es de esa manera. Entramos aquí. Ya lo habíamos hecho previamente. Volvemos a leer los códigos. Salimos. Y el escáner comienza a leer la computadora para ver si hay algún cambio. No hubo. Y procedemos a lo que es la programación de la computadora. Entramos a las funciones especiales, obviamente, y aquí es reemplazar la computadora. Aquí de igual manera el escáner nos recomienda que no ejecutar esta función a menos de que estemos reemplazando la computadora.
Y pues ya obviamente presionar OK para el siguiente paso. Deseamos continuar, obviamente sí. Comenzamos con leer los datos. Obviamente siempre tenemos que seguir las indicaciones. Aquí obviamente dice que el software de Honda va a escribir básicamente los datos en la nueva computadora. Dice que si deseamos continuar, vamos a poner que sí. OK. Aquí solamente lo escribimos de esa manera, lo volvemos a leer. Y ahora vamos a remover la computadora para instalar la otra y así que nos escriba esta información en la computadora que vamos a poner. Vamos a quitar el bracket de la computadora también para que no nos esté estorbando y tener mejor acceso a los conectores. Ya una vez que hayamos programado el coche, entonces sí, o la computadora, perdón, entonces sí ya podemos volver a acomodar las cosas como debe de ser. Ahí le pusieron un tornillote aquí. Así ya teniendo mejor acceso, procedemos a desconectar. Aquí la tenemos, ahí podemos observar que ya fue una computadora usada lo que le habían puesto. Y ahora probaremos con esta otra. Obviamente aquí está la usada, no es nueva como dijimos desde el inicio. Ahora sí, vamos a continuar allá en el escáner. Okay. Veamos si tenemos algún código. Obviamente
obviamente esta computadora no tiene ningún código. Y vamos a darle marcha para ver qué es lo que nos hace. Enciende y se apaga. Obviamente tenemos ahí la llave de seguridad que está parpadeando. Vamos a hacerle el siguiente chequeo. Vamos a leer de nuevo cuenta los códigos. No tenemos. Vamos a ver en la misma versión. Vamos a checar el BIN. Y el BIN obviamente debe de coincidir con el que llegamos a tener en nuestro automóvil, en la tarjeta de circulación o en nuestra registración. En este caso sí es el correcto. Aquí nos aparece también, lo volvemos a poner. ¿Es el correcto? Sí, ok. El BIN ya está escrito. Muy bien. Ahora vamos a ver lo de las llaves. Recordemos que nos están encendiendo el código de las llaves. Antes de continuar, no olvidemos que tenemos que poner el cargador para que esté dando 12 voltios solamente, que esté administrando 12 voltios, no cargando la batería, administrando 12 voltios en voltaje. Entonces aquí continuamos. Nos pregunta si es de botón. No lo es. Uy, me equivoqué. Vamos a equivocarnos. ¿Cómo nos equivocamos aquí? Bueno, así pasa, son errores. Aquí nos equivocamos y ahora tenemos que esperar hasta que todo esto termine para volver a comenzar. Ok, aquí volvemos a comenzar de nuevo. Nos pregunta que si es de botón. Obviamente no lo es. Tiene inmovilizador, obviamente. Vamos a comenzar con este. Aquí reemplazamos la computadora. Aquí dice que esta función es muy necesaria, la registración, cuando la computadora es reemplazada, obviamente. Le damos continuar, obviamente, que haga la comunicación. Y este proceso en realidad pues sí lleva su tiempo, es tardado, hay que tenerle paciencia cuando se está trabajando en estas funciones. No toca más que esperar a que el escáner y la computadora realicen su trabajo como debe de ser. Y seguir las instrucciones. Por ejemplo, aquí los códigos de inmovilizador ya se han completado, así que hay que hacer el switch hacia atrás, apagarlo, y pues hay que verificar que el motor encienda, y de igual manera que abramos el switch de regreso.
Veamos nuevamente si nos enciende el auto. Está trabajando, obviamente, ya después de haber hecho la programación de la llave. Como les dije hace un momento, lleva su tiempo y pues así es esto. Hay que tenerle paciencia para que los componentes trabajen como deben de ser. Apagamos, volvemos a encender y si se fijaron, ya se apagó la llavecita verde que teníamos aquí. Así que ahora vamos a esperar que todos los componentes y accesorios del coche trabajen correctamente. Les vamos a mostrar cómo es que va a estar trabajando con esta computadora que le acabamos de poner. Ya el automóvil llegó a su temperatura normal. Y pues aquí lo que vamos a realizar es el chequeo de que todos los sensores, los datos en vivo estén trabajando correctamente. Nos vamos a enfocar un poquito en la falla principal, que eran los cilindros. Recordemos que los cilindros eran los que estaban teniendo esa falla cuando llegaba a cierta temperatura, específicamente temperatura normal. Y aquí podemos observar que ya están trabajando normalmente, ya no hay falla en los cilindros. Ahí están los ciclos y aún así los ciclos de falla en el cilindro, no hay ninguno que esté realizando ese problema que tenía anteriormente. Obviamente revisamos códigos, verificamos que no tenga y aquí es donde comienza obviamente parte de lo que es cómo terminar este trabajo, pero es solamente una parte. ¿Por qué? Porque vamos a leer los monitores. Los monitores deberían de estar completos y para eso pues tenemos que hacerle una conducción al automóvil o sacarlo a manejar para correrlo como debe de ser basado en las especificaciones y que estos que dicen que no están completos pues que lleguen a quedar listos, que deben de quedar así como como el del precalentador del sensor de oxígeno. Cuando ya quedan así completos o como hemos mostrado en el otro pequeño escáner, que todo empieza a marcar en color verde o con la palomita de color verde, significa que el automóvil va a estar listo para lo que es el chequeo de emisiones. Así que vamos a correrlo y esperemos que todo trabaje correctamente como debe de ser. Y aquí pues ya corrimos al automóvil. Como pueden observar, ya hubo un cambio en el monitor de la EGR. Sensor de oxígeno ya se completaron, incluso el del sistema evaporativo, pero aún tenemos incompleto el de el catalizador. No hay luz, no tenemos ninguna luz de el check engine, obviamente. Pero sí tenemos un código temporal que es el P0420 referente a baja eficiencia del catalizador. Motivo de este código, obviamente recordemos que el automóvil estuvo fallando por mucho tiempo con los inyectores que estaban funcionando y no estaban trabajando, dejaban de funcionar y así en viceversa. Entonces toda esa contaminación, todo ese combustible que llegó a irse a lo que es el catalizador, pues tiende a generar fallas después de alguna reparación. Esta es una de ellas, indicándonos el código P0420. Así que si fuese el problema solamente el sensor de oxígeno, pues aquí obviamente no nos marcaría, y ahorita les voy a explicar por qué decimos acerca o por qué hablamos acerca de este sensor de oxígeno. Comenté hace un momento acerca del sensor de oxígeno y es precisamente porque el sensor de oxígeno de la parte de abajo ya está instalado nuevo. Como comenté hace un momento, hablábamos acerca del sensor de oxígeno pensando que el código del catalizador pudiese estar encendido ya que el sensor de oxígeno esté sucio o esté en malas condiciones. Previamente, algo previo que no pudimos mostrar en este video, es de que
teníamos una falla con un inyector. Previamente no sabíamos cuál era el historial del automóvil, ni cómo venía, ni qué se le había hecho anteriormente. Entonces la diferencia fue de que los inyectores posiblemente son de los inyectores japoneses y son completamente diferentes a los americanos. Se instalaron inyectores nuevos, no por la falla de la computadora, una falla completamente independiente. E instalamos también un sensor de oxígeno, ya que el sensor de oxígeno estaba sin enviar comunicación y sin enviar señal hacia la computadora, lo cual quiere decir que si el problema estuviese relacionado con el sensor de oxígeno, con la falla que ahora tiene el catalizador, se debería de haber quitado. Más sin embargo, estos son los puntos secundarios cuando hay una falla de este tipo. Cuando tenemos mucho exceso de combustible, cuando el motor está trabajando inestable, hay componentes que se tienden a dañar precisamente por eso. Así que ahora vamos a realizar un proceso que no se los podemos mostrar, pero que lo vamos a realizar y esperemos que funcione para poder completar el monitor del catalizador. Obviamente, después de haber realizado el proceso que les dijimos que íbamos a hacer para ayudarle al monitor de catalizador que abriera, pues ya lo hicimos, ya conducimos el auto y les vamos a mostrar que ya abrió, incluso sin tener que borrar esos códigos. Y vean, ahí está ya listo y completo el monitor del catalizador, del evaporativo, sensores de oxígeno y sistema BBT y EGR. No borré los códigos, recalco. Sigue el código temporal ahí porque no tenemos la luz de check engine encendida. Miren, andamos fuera del taller para que vean que sí salimos a correr el automóvil, obviamente para que se realizara el ciclo de el monitor del catalizador. Así que ahora sí, ya básicamente ya está listo. Vamos a llevarlo al smoke check para que así pueda pasar el chequeo de emisiones.